Buenas tardes, Lick. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Catalino. Buenas noches, Lick. Gusto escucharlo. Buenas noches, Vilevaldo. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a terminar el tema del Reglamento Interior de Trabajo, que bien nos habíamos quedado que, de acuerdo al proyecto que establece el propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Íbamos a conocer, ya habíamos conocido un montón de aspectos, ahora vamos a ver a las medidas disciplinarias. Primero, las medidas disciplinarias, todos los reglamentos interiores de trabajo van a contener, por ejemplo, la amonestación verbal. La amonestación verbal, pues, va a ser por una falta leve que comete el trabajador y el patrono, de conformidad con el reglamento interior de trabajo que debe de elaborar en su empresa, debe de hacerlo en forma privada y va a dejar constancia precisamente en el expediente del trabajador de esta amonestación verbal. La amonestación escrita, la reincidencia de una falta leve puede producir precisamente que el trabajador sea amonestado en forma escrita. O también puede ser otro tipo de faltas que a criterio de la empresa
o por la monetaria de falta, precisamente va a meditar esta disciplina de la amonestación por escrito. Lo importante es que esta pues va a tener siempre su derecho de defensa a la clase trabajadora y le va a dar un plazo de 48 horas. Pero todo eso lo vamos a contar única y exclusivamente en el Reglamento Interior de Trabajo, que es obligación de todo patrono con 10 o más trabajadores de elaborarlo. Luego vamos a hablar de la suspensión. Ustedes saben que la suspensión, de conformidad con el artículo 60 del Código de Trabajo, no puede exceder de 8 días sin goce de salario. O sea, máximo van a ser 8 días. Claro, esto va a darse siempre y cuando ya había una amonestación por escrito, ya se ha cometido y ya se había sancionado por escrito, y esto va a permitir que se dé la suspensión del trabajo. Pero también puede hacerse porque hay algunas faltas que la empresa va a considerar que por la magnitud requieren esta suspensión de trabajo. También lo interesante en estos artículos es que siempre van a correr a las audiencias el derecho de defensa que tiene el trabajador y especialmente de proponer como testigos a sus propios compañeros de trabajo. Y por último, fíjense que puede hacer que la falta sea motivo de despido. Sin embargo, el reglamento le va a dar la potestad, la facultad al patrono todavía de suspendernos a nosotros a pesar de que la falta meritaba el despido. Pero le da la facultad para que nos tenga esa dispensa y únicamente nos suspenda por 8 días sin goce de salario. Y por último, el despido. Claro, el despido se va a ir porque nosotros cumplamos con algunas de las provisiones que tenemos nosotros como trabajadores y ese precisamente nos va a aplicar el derecho que tiene el trabajador de conformidad con el patrono de conformidad con el 77 de despedirnos con justa causa. Y también el derecho que nosotros tenemos de dar por terminado el contrato de trabajo y, por ejemplo, si lo vamos a hacer así por renuncia, tenemos que aplicar el artículo 83 que dependiendo del tiempo que nosotros tenemos en la empresa, con esa antelación tenemos que renunciar. Eso pues ya lo vemos en el individual, no lo vamos a repetir, pero estamos hablando nada más de los aspectos más elementales que debe contener un reglamento interior de trabajo. Luego también vamos a encontrar el procedimiento, el artículo 59 del Código de Trabajo. Y para eso, pues, todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo. ¿Qué obligación tiene el patrono? De colocarlo en lugares, en 2 sitios visibles en el lugar de trabajo. O en su defecto, suministrar impreso en folleto a todos los trabajadores de la empresa de que se trate. Lo importante ahora es que con la parte digital, la parte electrónica, pues puede variar este tipo de hacerle conocimiento del reglamento a la clase trabajadora. Entonces, esto es en relación a lo que dice el formato, la minuta que contiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahora, el último tema relacionado con el Reglamento Interior de Trabajo es exactamente el instructivo que se tiene para la presentación, aprobación y registro en forma electrónica del Reglamento Interior de Trabajo contenido en el Acuerdo Ministerial número 540-2019. ¿Querías decir algo, David Alejandro? Buenas noches, Lick. Sí. Precisamente tenía una pequeña pregunta acerca de lo que usted estaba comentando del reglamento interno de trabajo. ¿Qué sucede si en dado caso una empresa no quiere brindar el reglamento interno de trabajo? Inclusive si uno pregunta, mire, ¿me puede dar el reglamento interno de trabajo? Y dice, ya te lo di, ya te lo mandé, búscalo. ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Se puede quejar uno o qué sucede? Sí, fíjate que exactamente lo que me estás preguntando, ahorita que conozcamos este acuerdo ministerial que es el instructivo, fíjate que los que lo tienen ahorita en forma manuscrito, los que lo tienen todavía por escrito, así como se elaboraba anteriormente, van a tener la obligación de escanearlo y enviarlo precisamente a la Inspección General de Trabajo, y ahora tiene que ser todo en forma digital. O sea, todo va a ser digital. Vamos a electrónico, le llaman ellos, ¿va? O sea, te vas a dar cuenta de las 2 formas. Entonces,
Y lo que me estás indicando, ahora la empresa tiene la obligación de escanearlo y enviarlo así a la Inspección General de Trabajo. Lo vamos a leer ahorita, esto es para que te quede claro. 2, Ok. fíjate que Gracias, también Lick. tenés el derecho, Alejandro, Ujú. de que no te olvides la denuncia, ¿va? Y yo creo que con los reglamentos interiores de trabajo basta con indicar, acuérdate que se permiten unas denuncias anónimas, indicando que la empresa, por ejemplo, que no lo tiene electrónico y que conforme con el artículo, con el acuerdo ministerial 540 debe ser electrónico. Y por lo tanto que supervisen para que le imponga la sanción correspondiente, porque lo debe de hacer, lo debe de hacer. Ahora es una obligación, lo debe de escanear. Lo vamos a ver ahorita. Ya, Lick, muchas gracias por la información. Va. También, Lick, otra pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, si empiezan a preguntar, ¿para qué lo querés? ¿Qué pasó? Es como que si tuvieran algún miedo de mostrarlo, ¿verdad? Es que fíjate, David, que lo que hemos hablado, mira, pues, fíjate que el reglamento interior de trabajo es algo que lo elabora el patrono, lo elabora el patrono. Pero si te das cuenta, tiene más beneficio para el trabajador que para el patrono. Porque imagínate todas las partes de salud y de seguridad, de salud y seguridad ocupacional, es increíble, donde él mismo va a tener que reglamentar, por ejemplo, indicar, dependiendo si es una empresa de construcción, a todo lo que tiene, todo lo que tiene la obligación de implementar en su empresa para que nosotros tengamos seguridad, para que nosotros tengamos salud. Los derechos que nosotros vamos a tener como trabajadores van a estar exactamente en reglamento. Entonces, lo valioso de todo esto es de que el reglamento nos ayuda mucho a nosotros. Claro, el patrono tiene la ventaja de que, por ejemplo, para podernos despedir, ahí va a estar el procedimiento, para podernos sancionar, ahí está el procedimiento, para poder tener una amonestación verbal y por escrito, ahí está el procedimiento. ¿Sabes cuál es el problema? Que tampoco los directores, los gerentes o los jefes de recursos humanos han leído su propio reglamento. Entonces, a veces te aplican normas individuales. Yo recuerdo, fíjate que recientemente vi un caso yo de un banco y efectivamente yo defendí al trabajador porque lo destituyeron. Entonces yo les dije que no tenían el reglamento, lo conseguimos, ¿sabes? Y en el reglamento precisamente había un procedimiento. Que no se siguió. No la cumplieron y al final te digo, tuvo que pagar el banco las prestaciones, tuvo que Sí, pagarlas. pues. Pero no fuimos exactamente por reglamento. Entonces, la negativa son 2. Una, porque no lo tienen. 2, porque si lo tienen, pero ¿para qué lo quiere David? O sea, aparentemente es un documento, es una disposición legal que le elabora el patrono, pero ¿para qué lo quiere David? Pero aquí yo te digo, ahora que veamos la parte electrónica, pues entonces de repente ya podemos exigir que esta empresa lo debe tener y ya vas a ver que ahí vamos a tener acceso nosotros, todos, porque va a ser un documento público. Ahora, si la empresa te lo quiere hacer de conocimiento, te va a decir, mira, ingresar a la página del ministerio, te darán la forma de ingresar y ahí vas a conocer el reglamento. Decime, Carolina. Gracias, Lick. Bueno, Con el comentario de David era, ¿verdad? Ujú. David. Ajá. Fíjese que a mí me queda la duda también en algún momento porque si en el reglamento este tiene más de 20 años, por decir un número de años, ¿verdad? Y nunca se actualizó. Ese es un problema. Claro. Y la otra es de que diga que deben de existir un área para que los empleados tomen sus alimentos y cada quien se siente en una esquina en el jardín, pues no existe tal área, ¿verdad? Entonces esa inversión que debe de hacer el patrono, pues sí es algo que uno podría exigir o solo preguntar inocentemente así como lo estoy haciendo yo. No, mira, pues Carolina, lo primero que tenemos que hacer nosotros, acuérdate que cuando vimos la naturaleza jurídica del bendito reglamento interior de trabajo, fíjate que tú entras a la empresa y ni siquiera tenés derecho, ni el sindicato tiene derecho a negociar el reglamento interior de trabajo. De conformidad con el Código de Trabajo es algo que le corresponde al patrono. Lo que pasa es que se lo va a aprobar la Inspección General de Trabajo. Eso significa que no puede violentar derechos del trabajador. Ahora que David lo está pidiendo, ya les entró la duda por qué David lo quiere.
Pero si ¿qué normas vimos? Normas administrativas, normas de disciplina, normas de higiene. Si te das cuenta, el reglamento dice que va a contener la forma como se va a desempeñar las labores en la empresa. Pero poco a poco, en materia laboral, ya ha ido presionando y dice, señor, también tiene que incluir, por ejemplo, todos los aspectos en cuanto a salud y seguridad ocupacional. Olvídate, Carolina. Ahí la mayoría de empresas están graves. Todo lo que tú dijiste es una gran verdad. Hace 20 años hicieron el reglamento, ni siquiera está actualizado. Ese reglamento todavía puede hablarte que te corresponden, ¿qué? 10 días de vacaciones. Este reglamento puede decirte que te pagarán en otra forma tu salario. Entonces, también el patrono tiene la obligación de mantener actualizado su reglamento interior de trabajo. Porque hay normas, Carolina, que hace 20 años ya perjudican a la clase trabajadora. Entonces, basta con la denuncia que estamos hablando con David, para poderlo actualizar. Pero vamos a esta ley y a esta ley nos va mucho de las respuestas. Entonces, vamos a ver qué dice el artículo número 1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente instructivo tiene como fin la implementación de un sistema automatizado para la presentación, aprobación y registro electrónico del reglamento interior de trabajo, en el cual todo empleador está obligado a hacer llegar a la Inspección General de Trabajo cuando tenga más de 10 trabajadores. Si no, le aplican una falta de trabajo y una sanción de las contenidas exactamente en el artículo 272 por medio de la delegación departamental de la Inspección General de Trabajo. De toda comunicación y registro que se realice en forma electrónica, la información consignada en su texto será accesible para su futura consulta. Mira lo que está diciendo David, la cual tendrá sus efectos jurídicos correspondientes. Ya en la forma electrónica va a ser hermoso como va a quedar. Órgano responsable. El sistema automatizado de registro electrónico de reglamentos interiores de trabajo estará a cargo de la Inspección General de Trabajo. Obligatoriedad. A partir de la vigencia. Quiero que alguien me lea esto para que nos quede bien grabado. ¿Quién nos apoya aquí? Yo lo leo, Lick. David, por favor. Artículo 3, obligatoriedad. A partir de la vigencia del presente instructivo, la Inspección General de Trabajo se abstendrá de recibir reglamentos interiores de trabajo en forma física, es decir, impresos en papel, en todas las delegaciones departamentales, siendo única y exclusivamente su presentación de forma digital, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente instructivo. La Dirección de Sistemas de Información, DISI, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deberá tomar las consideraciones pertinentes para implementación y mantenimiento de dicho sistema. Bueno, ¿te das cuenta? Entonces ya comenzamos de que todo va a ser ahora electrónico. No va a haber en forma física. Es más, no te lo van a aceptar. En este Veamos. caso, cuando el trabajador, la empresa manda el reglamento interior de trabajo a la Inspección General. Pero en el dado caso de que un trabajador quiera ese reglamento, también tiene el empleador la obligación de mandarlo por medio de correo, o podrá ser también en papel. Debería hacerlo. Pero espérate, vamos a terminar acá. Mira, pues, proceso de registro. Todo, bueno, el 4 leímos, ¿va? El 3. Bueno, veamos el 4. Mira el 4, pues. Ya el 4 ya nos da un poquito de salida a lo que me estás planteando. Ok, ¿lo leo? Sí, por favor. Muy bien. Dice artículo 4, proceso de registro. Todo empleador que desee registrar un reglamento interior de trabajo deberá hacerlo a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debiéndose registrar, consignar los datos y adjuntar los documentos solicitados. Luego de obtener el acceso al registro electrónico de reglamentos, todo empleador podrá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades. A. Reglamento interior de trabajo signado de forma manuscrita. Oye, ya está. Espérate. David, está hablando que ese ya está hecho. El de tu caso. Ese ya está hecho. Veamos qué tiene que hacer. Ok, dice, el empleador deberá completar los campos correspondientes para que
correspondientes que para tal efecto indique el sistema, con el objeto final de imprimir y subir al mismo una copia escaneada del reglamento interior de trabajo firmado manuscritamente, únicamente por el empleador, en formato de documento portátil, PDF por sus siglas en inglés. O sea, aquí el que está lo va a tener que subir, ¿sabes por qué? Todos, sin excepción, van a ser electrónicos. ¿Por qué? Porque la inspección también, cuando necesite ir a hacer una inspección, necesita ver qué dice el reglamento interior de trabajo. Y exactamente para no sufrir lo que está sufriendo vos, de decir, no lo tengo o no lo conseguimos o se lo damos mañana, pues ahora la inspección lo va a tener a su disposición. Veamos el segundo caso. Reglamento interior de trabajo asignado a través de firma electrónica avanzada. El empleador deberá completar los campos correspondientes para que tal efecto indique el sistema. Perdón, que para tal efecto indique el sistema, con el objeto de enviarlo asignado por medio de firma electrónica avanzada. Sí. Ok, para los efectos del cumplimiento de la literal anterior, los empleadores que opten por dicho procedimiento deberán contar con la correspondiente firma electrónica avanzada, conforme a lo establecido en la Ley para Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto número 47/2008 del Congreso de la República de Guatemala. Bueno, dos cosas, David. Tampoco te olvides de que es obligación del patrono hacer del conocimiento del reglamento. ¿Viste el artículo 59 que leímos lectura? Debe colocarlo en 2 lugares visibles. Y si no, debe hacerlo llegar al trabajador en un folleto impreso. Ajá. Ahora, ¿qué problema vamos a tener nosotros con que sea electrónico, la clase trabajadora? Definitivamente te garantizo que en los nuevos reglamentos interiores de trabajo que está aprobando el ministerio, ahí mismo va a haber un artículo donde va a indicar que te lo deben de hacer a vos saber por la vía electrónica. Porque la idea ya no estar usando papel, va. O sea, Pero, perdóneme, Lick, que lo interrumpa, pero en ese caso el empleador no se debería de encargar como de tener algún tipo de claro, página web claro, donde todos los trabajadores tengan acceso a él y ahí esté un claro, link que diga claro. reglamento interno de trabajo para que todo el mundo tenga acceso, porque eso es lo que Ya, debería pues, ser. yo dos cosas veo en tu caso concreto. Una es de que es un reglamento muy antiguo. Dos, que definitivamente tiene normas que la ley le obliga, que lo van a perjudicar. Lo van a perjudicar. Entonces, David, mayormente se están enterando que estudiar Derecho, ¿sí? Estudiar leyes. Dirán, ¿por qué David lo está pidiendo? ¿Hay sindicato en tu empresa, David? No, ahí se entera que alguien tiene un sindicato y lo despiden, pero en 2 cuentazos. No No, existe, no existe un oye, sindicato. como dijo Mario López Larrabe, en el tiempo de la contrarrevolución, va, si yo mencionaba sindicato era comunista, ¿va? O si yo hablaba de huelga era perseguido. Imagínate, hubo una época, fue tan delicada la situación para la clase trabajadora que algunas palabras se constituían delito. Pero bueno, Sí. Lo vamos a que continuar. sucede en mi caso, licenciado, disculpa que lo interrumpe, es de que no entiendo por qué se niegan a brindar el reglamento. O sea, ya me van preguntando para qué lo querés como 5 veces y no me lo dan. Es decir, No solo te lo lo van a quiero dar. leer, quiero saber en qué puedo, o sea, quiero saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer, les digo yo, o sea, solo quiero estar informado. Claro, te lo Es, tendría que, es que es una obligación. Están incumpliendo el 59, ¿ves? Están incumpliendo el 59. Yo diría que valdría la pena una denuncia anónima, porque se permite, cuando se habla de un derecho laboral anónimo, no estoy hablando fuera de lo legal. Ya leímos la norma que dice que la denuncia puede ser anónima. Exactamente lo que en derecho laboral hay que evitar la represalia. Yo comenzaría a hacer la denuncia. ¿Sabes por qué? Porque aunque van a saber que vos lo hiciste o que ese que lo está pidiendo, entonces yo me doy color, por decirlo así. bueno, Ah, vamos a ver de qué manera, mejor lo vamos a ver personalmente para ver de qué manera, vamos a ver cómo llegas a obtener eso, ¿viste? Yo lo tuve, sí. yo te dije, de un banco que no lo tenía el trabajador. ¿Por dónde vamos? Bueno, entonces ya estamos en esto, ahorita vamos a la aprobación. La Inspección General de Trabajo se encuentra legalmente facultada para aprobar los reglamentos interiores de trabajo, velando que los mismos cumplan con los requisitos esenciales ajustados a las leyes de trabajo y previsión social. Veamos dos constancias, la transitoria, la definitiva
y vamos a ver qué pasa si llega la inspección y no tenemos contrato de trabajo, nos pueden sancionar. Pero si tenemos la constancia transitoria que estamos subsanando previos, nos puede salvar la imposición de una multa contenida exactamente en el artículo 272. Artículo 6, por favor, David. ¿Cómo no? Constancia transitoria y definitiva. Después de completar correctamente el procedimiento de envío, la Inspección General de Trabajo, a través del sistema, enviará inmediatamente una constancia transitoria al usuario del empleador previamente registrado, en la que indicará que el Reglamento Interior de Trabajo ha sido recibido e iniciado su gestión. Dicha constancia tendrá un código de barras de respuesta rápida, QR, para darle certeza y seguridad al documento. Esta tendrá una vigencia legal de 30 días calendario. Dicho plazo de vigencia tendrá como objetivo subsanar los previos u observaciones anotados por los técnicos y asesores de la Inspección General de Trabajo, si este fuera el caso. Si en el plazo de los 30 días calendario el empleador es objeto de visita por parte de un inspector de trabajo o lo previene de poner a la vista el Reglamento Interior de Trabajo aprobado, podrá ponerle a la vista la constancia transitoria, siempre y cuando ésta esté en el periodo de subsanación de previos y observaciones. Si la Inspección General de Trabajo determina que el Reglamento Interior de Trabajo se encuentra pegado a derecho y cumple con los requisitos legales, el delegado departamental de Guatemala asignará la constancia definitiva, aprobándolos a través de firma electrónica avanzada. Dicha función será delegada expresamente por el Inspector General de Trabajo, por lo que el Reglamento Interior de Trabajo será enviado al usuario previamente registrado por el empleador. Todas las hojas del reglamento tendrán un código de respuesta rápida, QR, para darle certeza y seguridad al mismo. El número 7. Toda comunicación entre las partes, toda comunicación derivada de la presentación, aprobación y registro de reglamentos interiores de trabajo entre el empleador y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social sea a través del portal del Ministerio. Archivo. Si el empleador no evacúa los previos en el periodo de 5 meses, el sistema emitirá automáticamente un aviso, el cual le hará constar que tiene un plazo de 30 días calendario para evacuar o subsanar los previos. Vean, 5 meses no cumplimos con los previos, todavía el sistema automáticamente nos va a dar 30 días, nos va a avisar que tenemos 30 días. Ya si no cumplimos, entonces dice que será archivado y debe iniciar el proceso nuevamente, perdiendo todos los datos establecidos previamente. O sea, va a iniciar de cero. El sistema dará de baja automáticamente al Reglamento Interior de Trabajo si no tiene movimiento en 6 meses. Luego la vigencia, que es a partir del año 2020, que ya es electrónico. Con eso terminaríamos los reglamentos interiores de trabajo. Ahora veamos qué dice el convenio 98, que está en el programa B, que aunque ya vimos nosotros toda la parte de los sindicatos, pues está en el programa y está exactamente en el punto que estamos viendo, el que nos corresponde, que es el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al derecho de sindicación y de negociación colectiva. Aquí vamos a encontrar un dato muy importante que se puede dar con los sindicatos blancos, amarillos y las asociaciones solidaristas, como la Organización Internacional del Trabajo rotundamente rechaza la injerencia de los patronos tanto en la elaboración o en la creación de un sindicato como el apoyo económico o cualquier entidad que quiera representar a los trabajadores. El artículo número 1, este es un convenio ratificado por Guatemala. Los trabajadores deberán de gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o la que deje de ser miembro de un sindicato. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Pero vean el número 2, este es importante porque creo que hoy está hablando de los famosos actos de injerencia. Las organizaciones de trabajadores y empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto a las otras.
no se debe permitir la injerencia de patronos o de trabajadores en cualquiera de las asociaciones. Ya se realice directamente por medio de sus agentes o miembros en la constitución, funcionamiento o administración de sindicatos. ¿Qué se considera actos de injerencia? En el sentido del presente artículo, principalmente las medidas, escuchen, que tiendan a fomentar, o sea, un patrono que haga medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por el empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. No se permite la injerencia, no se permite actos de injerencia de conformidad con la Organización Internacional del Trabajo. Por eso les indicaba cuando vimos el caso de aquella denuncia de la 1483 de una confederación de sindicatos libres en Costa Rica, de la injerencia que tenían las naciones solidaristas, queriendo decir que representaban a los trabajadores, era totalmente contraria. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Convenio 98 habla bien claro que no pueden ni siquiera colaborar económicamente. Artículo número 4. Deberán adaptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ya sea necesario para estimular o fomentar a los empleadores y organizaciones de desempleadores por una parte y organizaciones de trabajadores por la otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar por medio de los contratos colectivos las condiciones de empleo. Nosotros en Guatemala saben que la negociación colectiva la hacemos a través de un planteamiento, un conflicto colectivo, a través de trabajadores coaligados o a través de sindicatos, y lo hacemos también a través de convenios colectivos en ese caso, y con sindicatos a través de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. El convenio pues yo se lo voy a trasladar completamente, y ahora pues vamos a entrar a lo que, un tema muy especial hoy, muy especial. Solo quiero ver que Cristo nos quiere pedir ahí ingreso. Bueno, entonces vamos a ver ahora las bases convencionales plurales de trabajo. La definición, el arreglo directo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, las disposiciones comunes a los procedimientos de conciliación y arbitraje y el convenio colectivo. Definición. Vamos a hablar ahorita de las bases convencionales. Es cualquier regulación de condiciones de trabajo o de otras cuestiones conexas, convenida entre un patrono o un grupo de patronos o una asociación patronal y los representantes de una agrupación meramente circunstancial de obreros. Acuérdense que la participación en el sindicato no es circunstancial, es permanente. Entonces llegamos al arreglo directo. ¿Qué es el arreglo directo? Bueno, el artículo 374, 375 y 376 del Código de Trabajo no regula el arreglo directo en Guatemala, donde dice: patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, o intervención de ellos o amigables componedores. Normalmente siempre el amigable componedor invitan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los trabajadores pueden ser representados a través de comités permanentes o comités ad hoc integrados precisamente por 3 trabajadores, quienes van a encargarse de plantear a los patronos o a los representantes de estos, ya sea en forma verbal o escrita, sus quejas o solicitudes. Lo tienen que hacer de manera atenta, y cuando sea así, no puede el patrón o sus representantes negarse a recibirlos a la mayor brevedad posible. Bueno, resulta que ya plantearon su queja, ya plantearon su controversia y llegaron a un acuerdo. Entonces, cuando la negociación de patronos y trabajadores conduzca a un arreglo, van a levantar un acta de lo acordado y van a enviar copia a la Inspección General de Trabajo. Esta revisión la puede hacer el patrono, en su defecto lo puede hacer los trabajadores. La inspección en estos acuerdos va a velar que todas las disposiciones legales no sean contrarias a los derechos adquiridos por los trabajadores. Y es precisamente en este caso, pues va a imponer la contravención a lo pactado, va a imponer multas o sanciones de conformidad con lo que establece este artículo,
que es de 20 quetzales, de multa de 10 a 20 quetzales, o bien puede ser de 100 a 200 quetzales, dependiendo de quién sea el infractor. En todo caso, si hay incumplimiento de parte del patrono o de parte de los trabajadores, las partes tienen derecho a acudir a un juzgado de trabajo para la ejecución del acuerdo o bien el pago de daños y perjuicios si hubieran causado. Y por último, los nombramientos de los representantes de los trabajadores deben de hacerlo llegar a la Inspección General de Trabajo para evitar la represalia por parte del patrón. Ese es el arreglo directo en Guatemala. No tiene mayor incidencia, es verbal, puede ser escrito, no es exactamente un conflicto colectivo, sino son quejas o solicitudes en el quehacer diario en una empresa. Ahora veamos a otro tema que ya es diferente al arreglo directo, que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cómo vamos a conocer los tribunales de conciliación y arbitraje? Entonces, por favor, a partir del artículo 293 vamos a ver la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de integrar un tribunal de conciliación y arbitraje? Es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así: un juez de trabajo y previsión social que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores o de los patronos. Los cargos son públicos, está bien, pero vean, y obligatorios. Nadie puede negarse una vez sea electo, porque acuérdense que esto lo va a publicar en el diario oficial la Corte Suprema de Justicia. Por su naturaleza, las funciones del cargo de presidente va a ser permanente, pues por supuesto. Él es miembro del organismo judicial, ¿va? Y los 2 vocales o los 2 representantes, el de patronos y trabajadores, van a fungir únicamente un año, del mes de enero al mes de diciembre. Y luego los suplentes, pues si falta el titular, van a ser llamados de acuerdo a la forma como fueron electos. Los representantes que refiere a este artículo deben seguir cumpliendo sus responsabilidades. Usted, por supuesto, si no toma posesión los otros, usted debe continuar, o sea, el que lo sustituye. Sin embargo, después de un año, usted puede renunciar ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, usted dice, yo cumplí el año, yo me retiro y renuncio. Entonces, ellos tendrán que buscar e integrar como suplente. El secretario igual va a ser permanente. ¿Por qué estos tribunales de conciliación son permanentes? Si aparentemente los funcionarios, uno es permanente y los otros son temporales. No, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en cada juzgado, o ahora pues que hay más juzgados de trabajo y previsión social, si ustedes ven, la Corte Suprema de Justicia, en cada juzgado ellos van a designar un Tribunal de Conciliación y Arbitraje. O sea, está anualmente, hay una publicación en el diario oficial de la Corte Suprema de Justicia donde dice cómo están funcionando y cómo en cada juzgado está integrado un Tribunal de Conciliación. Claro, está integrado por un representante de patronos, trabajadores y el juez, pero siempre y cuando se plantea un conflicto colectivo de conformidad con el artículo 377, ya sea por trabajadores coaligados o sindicalizados. De lo contrario, no va a funcionar el tribunal, solo cuando es requerido en un conflicto colectivo, cuando se presenta un pliego de peticiones que pueden ser situaciones susceptibles de provocar una huelga. En ese momento se integra. Va a estar permanente, pero se va a integrar hasta que es llamado. Funcionará en cada juzgado por designación de la Corte Suprema de Justicia en materia oral. El presidente convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección. El juez y quienes integran, esto es importante. Fíjese que el juez tiene su salario, pero la ley dice el juez y quienes integran un tribunal de conciliación devengarán en concepto de dietas lo que decida la Corte Suprema de Justicia. Pero lo extraordinario ahí de que le van a pagar dietas, no va a ser un salario. El juez ya tiene su salario, pero yo entiendo claritamente aquí que aparte de su salario va a tener dietas. Acuérdense que la dieta no es parte del salario. Ya lo vimos cuando vimos la ley del servicio civil. Acuérdense que hablamos de las dietas, que las dietas no constituyen salario. ¿Se recuerdan?
creo que está en el último párrafo de ese artículo, cuando le habla de los empleados, de los funcionarios, cuando le habla de los 029 del trabajo, ya sea la prestación de servicios técnicos y profesionales, y habla precisamente también el pago de dietas, que fue una pregunta que se dio en el examen. Y el último párrafo, que por favor nunca se les olvide, que estos tribunales de conciliación y arbitraje que van a conocer conflictos colectivos, o sea, un pliego de peticiones por la clase trabajadora, la ley dice también patronos, pero no va a plantear un pliego de peticiones los patronos, lo van a plantear los trabajadores. Son primera instancia. Por eso vamos a ver que las resoluciones, aún ahorita acá, que la imposición de la multa le corresponde a las salas, porque estos juzgados son de primera instancia. No son, a pesar que son colegiados, no son de segunda instancia, sino de primera instancia. Artículo 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por respectivas organizaciones, ya sea sindicales, hablando de federaciones, confederaciones o sindicatos, y en caso del sector privado, pues ustedes saben que están representados por el CACIF, o bien por sus cámaras empresariales. Y dice que van a enviar sus propuestas a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. Por ejemplo, si el 30 de noviembre fuese de día sábado, el último día hábil sería el 29 de noviembre, que tendrían estas dos organizaciones de enviar precisamente a sus representantes. Pero ¿qué pasa si no los no hacen propuestas o no llenan las calidades de los que ellos propusieron, o todavía falta completarlos? La Corte Suprema queda en la facultad de designar libremente, claro, siempre y cuando cumplan los requisitos de ley. Estas listas pues, van a ser llegadas aparte de ser publicadas en los diarios, en el Diario Oficial y otro medio de circulación, van a avisar también al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Qué requisitos se requieren para ser miembro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Los representantes de patronos y trabajadores. Guatemaltecos naturales, de acuerdo al artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí dice 6, pero acuérdense que es el 144. Mayores de 21 años. Bueno, eso significa que si David Alejandro tiene 21 años, no puede ser, porque aquí dice mayores de 21 años. 21 no, mayores de 21. De instrucción y buena conducta, notorios, ciudadanos en ejercicio de sus derechos del Estado celular. Además de ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo, pueden ser departamentales, y quienes no pueden ser miembros de un tribunal de conciliación arbitral. No pueden ser los abogados ni los miembros del organismo judicial. Claro, salvo el presidente, que es un juez de trabajo y previsión social. Faltas y sanciones. Este artículo 293, creo que lean la anotación y pongan ver artículo 270. ¿Por qué? Porque en el 270 está la definición de lo que es una corrección disciplinaria. Muy pocas veces el código le habla de corrección disciplinarias, el código en relación a lo que son las impuestas por las autoridades judiciales. Acuérdense que las faltas de trabajo y previsión social le corresponde al Ministerio de Trabajo, al Inspector General de Trabajo, pero las correcciones disciplinarias únicamente son las autoridades judiciales laborales. Por eso el artículo 297 dice, el representante que en cualquier forma faltare a su deber será objeto de corrección disciplinaria, según la gravedad de la falta, con multa de 10 a 500 quetzales a juicio de la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social Jurisdiccional. Lo que estamos hablando, que como el Tribunal de Conciliación es de primera instancia, aún quien va a imponer una sanción va a ser una sala. ¿Por qué? Porque va con la sala, saben ustedes que conocen segunda instancia, pero desde ya le da esa potestad a las salas y dice que contra estas resoluciones únicamente cae el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Si a usted le impusieron una sanción, pues el único derecho que tiene es a la apelación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Bueno. El artículo 270, Andrea creo que era, 270, ¿viste? 200, ¿alguien lo puede escribir de ahí? ¿Qué es la definición de lo que es una corrección disciplinaria?
Ahí estamos. Ahí Vanessa nos hizo el favor. Las resoluciones. Los tribunales. En los tribunales de conciliación y arbitraje, el presidente es el encargado de dictar las resoluciones de trámite. Y lo vamos a ver cuando miremos el 377 y 378. Que cuando los trabajadores plantean el pliego de peticiones, la primera resolución la hace el juez con el secretario. Todavía no está formado el tribunal de conciliación. 12 horas después lo va a integrar, lo va a formar. Pero ahorita la primera resolución, que tiene que ser de inmediato o a más tardar el día siguiente, la hace de trámite únicamente el presidente del tribunal y el secretario. Las demás resoluciones serán dictadas y firmadas por todos los miembros del tribunal, aun cuando el votar en contra. Claro, hay que hacer la razón de que su voto es en contra. Deliberaciones. Dice que van a ser secretas y la votación debe efectuarse de la misma forma el día señalado para el fallo. Las decisiones de este tribunal son tomadas por mayoría de votos de sus miembros. O sea, de los 3 necesita usted 2 votos para que sea válida la resolución. Disposiciones comunes a los 2 procesos, a los 2 procedimientos, tanto de conciliación o de arbitraje. Artículo 409. Ante los tribunales de conciliación y con la asesoría de abogado. Vean, participamos en los tribunales con la asesoría de un abogado. Las partes pueden comparecer personalmente o ser representadas. Vean qué interesante. Por parientes dentro de los juzgados de ley o abogados si se tratara de patronos individuales. Interesante, que eso no lo vamos a ver en el derecho común. Nos puede representar un pariente. Por compañeros de labores si se tratara de trabajadores. Y por sus directores, gerentes o empleados superiores con poder suficiente si se tratara de personas jurídicas emplazadas como patronos. Claro, hay que acreditar tal calidad. Requerimiento de información. Los tribunales de conciliación y arbitraje pueden requerir a las autoridades, a las comisiones técnicas estatales de las instituciones y personas relacionadas con el conflicto, la contestación de cuestionarios. Pueden enviar cuestionarios para que precisamente ellos puedan resolverlos. Con relación al negocio que se conozca, asimismo pueden visitar y examinar los lugares de trabajo, requerir a las partes los informes que estimen necesarios para el desempeño de su cometido. Citación por medio de la Policía Nacional Civil. Vean qué interesante. En el derecho común, usted no va a permitir que un asunto civil lo llegue a notificar a la Policía Nacional Civil. Jamás. Es un medio de impugnación. ¿Por qué? Porque está establecido quiénes pueden notificar en el derecho común. Pero en materia laboral, dice que un tribunal de conciliación y arbitraje puede citar y notificar a las partes por medio de la Policía Nacional Civil, por medio de cualquier autoridad de trabajo y por cualquier autoridad de cualquier clase. Y vean, estas diligencias son válidas, ¿sí? Y van a hacer constar en auto que a Carolina le notificó la Policía Nacional Civil. No puedes impugnar, porque se va a tener como bien realizada. Valoración de la prueba. Se recuerdan que en el derecho común hablamos de un montón de medios, especialmente la sana crítica. Pero en materia laboral y especialmente en los tribunales de conciliación y arbitraje va a variar totalmente. Apreciarán el resultado y el valor de las pruebas según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Estamos hablando, por favor, en un conflicto colectivo, estamos hablando únicamente de los tribunales de conciliación y arbitraje. No estamos hablando de un juzgado de trabajo y previsión social, una sala, la Corte Suprema o bien la Corte de Constitucionalidad que puedan conocer determinados asuntos en materia laboral. Acuérdense que no hay casación. Bueno, entonces lo interesante aquí es que en los tribunales de conciliación y arbitraje únicamente van a resolver de acuerdo a su leal saber y entender. Las actas, lo que hablamos, van a ser firmadas por todos los presentes y por los miembros del tribunal, con que si ustedes están en contra, pues tendrá que ser la razón respectiva. Ahora sí vamos al artículo 377. Ya hemos dado lectura en otras ocasiones. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible
de provocar una huelga o paro. Normalmente es huelga. Los interesados, bueno, aquí estamos. Si son trabajadores o son patronos, problemas de trabajadores, pueden ser no sindicalizados. Van a elaborar y suscribir un pliego de peticiones. ¿Qué es lo que estamos hablando para crear un conflicto colectivo? Un grupo de trabajadores coaligados o un sindicato, podemos plantear un pliego de peticiones a un juez en un conflicto colectivo. ¿Por qué conflicto colectivo? Porque posiblemente ya lo hicimos en la vía directa, por ejemplo, si es sindicato, ya acudió a un pacto colectivo, ya pasaron los 30 días de la vía directa, no se llegó a ningún acuerdo, entonces vamos a acudir a acá. Pero también puede darse una cuestión de que trabajadores coaligados o el mismo sindicato ya no es otra circunstancia a la que nosotros vamos a discutir. Lo que les hablaba, vean, aquí es un pliego de peticiones, en el pacto colectivo es un articulado, que en la vía directa usted se lo va a hacer llegar al patrón. Pero bueno, regresemos al que nos interesa, que es el 377. Ya trabajadores coaligados o sindicalizados nombran 3 delegados y van a plantear a un juez precisamente este pliego de peticiones que elaborar. Ya estos delegados o representantes sindicales van a hacer llegar la petición al señor juez, quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicatos emplazados, a más tardar al día siguiente de su recepción. Vean qué interesante, va a resolver de forma inmediata. Y aquí está que si es un pacto, pues se tiene que encontrar la vía administrativa. Pero regresemos a esta parte de que el juez debe resolver de forma inmediata. O sea, la primera resolución de trámite. Acuérdense que el conflicto, el tribunal ya está integrado porque su carácter es permanente. Entonces, le presentan el conflicto, el juez primero tiene, la primera resolución va a ser de trámite, la va a firmar él y el secretario. Hay base legal para sostener esto. Vamos a ver que 12 horas después va a integrar el tribunal. Bueno, pero viene el emplazamiento. Desde el momento que nosotros entregamos el pliego de peticiones como trabajadores coaligados o sindicalizados, se va a entender por planteado el conflicto para evitar que se tomen represalias. El patrono, si quiere despedir a un trabajador, va a tener que acudir a la vía de los incidentes para tener la autorización judicial. Nosotros, la clase de trabajadores, nos dan la facultad de ser reinstalados porque a partir del emplazamiento gozamos de inamovilidad. Todos los trabajadores de la empresa, aquí no únicamente los sindicalizados ni el comité ejecutivo, todos gozamos del derecho a inamovilidad. Por eso ustedes escuchen que, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, en el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo, en todos los ministerios, normalmente las entidades están emplazadas y no pueden despedir. Tienen que iniciar el incidente de terminación de contrato para poderlo hacer. Y por supuesto, si nos despiden a nosotros sin haber cumplido con ese requisito, nos deben de reinstalar en 24 horas. Y claro, si no lo hace, pues ahí están las multas que le van a sancionar. Es interesante que hay una que es equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas en caso que se incumpla por parte del patrono de reinstalarnos. ¿Y qué pasa si pasan más de 7 días? Ahí está que se incrementa en un 50%. Artículo 380, procedimiento de despido. A partir del momento que se ve el artículo anterior, toda terminación de contratos en la empresa que sea planteado por el conflicto de los trabajadores debe ser a través de los incidentes. Eso pues, es lo que ya platicamos. Luego los requisitos de las peticiones. Este tema es bien valioso, ¿saben por qué? Nosotros debemos de exponer claramente en qué consiste cada una de ellas. Que estamos pidiendo incremento de salario, que estamos incrementando que se sube un día más, por ejemplo, para el día de vacaciones, estamos pidiendo que le dijera descansar toda la Semana Santa, bueno, tantas cosas que nosotros podemos pedir como clase trabajadora. Todo eso lo vamos a describir muy bien, qué número de trabajadores está apoyando el movimiento, la situación exacta de los lugares del trabajo donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que están apoyando precisamente el movimiento, cuántos trabajadores hay en la empresa. ¿Por qué? Porque para que una huelga sea legal hay que cumplir con el 241,
que nos apoye la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la empresa. ¿Qué debe contener la solicitud? Ahí están los requisitos. Pero vean qué interesante el último párrafo del 381. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. No nos tienen que poner previo en un conflicto colectivo. ¿Por qué? El tribunal va a conocer únicamente 15 días. El tribunal de conciliación solo va a conocer 15 días. No se permite ninguna impugnación, no se permiten recusaciones, no se permite ningún tipo de incidentes, de excepciones, dilatorias. Entonces, imagínense si no cumplimos los requisitos de oficio, el juez la tiene que corregir. Todavía seguimos con el juez haciendo trámites, haciendo gestiones de puro trámite. Integración, aquí ya viene. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con 294. ¿Cómo que es eso? Que va a convocar, acuérdense que es permanente, ya se publicó quiénes eran, va a llamar a los 2 titulares para que integren. 12 horas después de que fue planteado el conflicto, 12 horas después de que él recibió el pliego de peticiones de la clase trabajadora. 386. Si en el momento que va a constituir el Tribunal de Conciliación a algún representante del patrono o el trabajador dijera, señores, yo tengo impedimento legal o tengo causa de excusa, lo tiene que manifestar inmediatamente, a efecto de que se llame el sustituto. Si el impedimento de excusa lo manifestaren posteriormente, se le impondrá una corrección disciplinaria contenida en el artículo 297, acuérdense que la impone la sala y usted la puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Vean lo que dice. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, el periodo de conciliación, que va a ser de 15 días, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Una vez está integrada el tribunal, no se permite ningún tipo de impugnación. Pero ¿en qué momento se declara competente el tribunal? Ya estamos hablando de las 12 horas. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, se declarará competente y se reunirá sin más pérdida de tiempo y convocará a las partes a la primera audiencia en 36 horas. Vean qué interesante. En 36 horas va a convocar ya a la primera reunión a los 3 representantes de los trabajadores y en este proceso el tribunal, el juez le va a hacer ver al patrono que debe nombrar sus 3 delegados. Ya teniendo los 3 del patrono y los 3 de los trabajadores, lo puedo convocar a la primera audiencia. Pero vean, en 36 horas, 2 horas antes de esas 36 horas, se va a reunir en forma separada de lo conformidad que dice el artículo 385. Y los va a oír separadamente a los delegados y estos con precisión y amplitud van a indicar, van a responder todas las preguntas que se les hagan. Vean, 2 horas antes de la audiencia los va a escuchar en forma separada. Y ahí pues va a establecer y va a determinar precisamente, va a llegar y va a decir, bueno señores, ya los escuché, ya los escuchamos 2 horas antes, ya conocemos el conflicto, ya vemos las posiciones que tienen, nosotros consideramos por mayoría, o sea, pueden ser 2 o pueden ser los 3 miembros del Tribunal de Conciliación, que aquí hay unas bases generales para un arreglo. Ustedes deciden si lo firman y ustedes se ponen de acuerdo. Nosotros estamos creando estas bases, ya los escuchamos a los 2, consideramos que sin violentar derechos de la clase trabajadora, ustedes pueden firmar este convenio que nosotros estamos planteando. Entonces aparece el artículo 386, que en otras ocasiones llevamos lectura. Si las partes están de acuerdo, van a firmar el convenio colectivo de trabajo
y ahí dan por terminado el conflicto colectivo. Ahí termina la intervención del Tribunal de Conciliación. Pero ¿qué pasa si el patrono no quiere, hace caso omiso después a lo que se obligó? Bueno, los trabajadores tienen dos opciones. Una, declararse en huelga, y la otra es pedir exactamente a través de un juez de trabajo y previsión social la ejecución de lo acordado y, por supuesto, también el pago de daños y perjuicios que prudencialmente se determine. ¿Querías decirme algo, Cristina? No, bueno. No, Lick, se me marcó. No hay pena, Cristina. Bueno, 387. Resulta que el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueran aceptadas, entonces dice que va a una segunda audiencia dentro de las 48 horas siguientes, ¿sí? Y va a hacer el mismo procedimiento. Va a tratar de buscar una solución, va a plantearles a ver si de repente logramos una conciliación. Si el tribunal hiciere uso de esta facultad, el presidente nombrará a los otros dos miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que se reúnan de todo el mayor acopio de datos para que puedan facilitar una resolución. Bueno, pero ¿qué pasa si los delegados de alguna de las partes no asistieren? Bueno, resulta que los 3 delegados del patrono no llegaron. Entonces dice que se les va a imponer una corrección disciplinaria que va a ser de 25 a 100 quetzales y de 100 a 500 quetzales, según de quién se trate, patronos o trabajadores. O sea, el no comparecer, ya estando usted nombrado, pues lo va a hacer, le van a imponer una corrección disciplinaria y ahí está el término. No obstante, el tribunal puede revocar el auto que ordene la imposición, pues este ya es un trámite. Veamos hoy el 389. Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo convenido en someter la disputa a un arbitraje. Bueno, primero no llegaron a ningún acuerdo, pero tienen la opción de decir, señores del Tribunal de Conciliación, nosotros queremos buscar una sentencia colectiva. Nosotros queremos que esto se vaya para un tribunal de arbitraje y que ellos emitan una sentencia colectiva o laudo arbitral, como le llaman otros. Entonces, ambas partes deciden. Pero ¿qué resulta si dicen, señores, ni vamos a resolver ni nos queremos someter al arbitraje? Entonces, el tribunal va a levantar un informe cuya copia va a remitir a la Inspección General de Trabajo y lo va a hacer de conocimiento, por supuesto, de la Corte Suprema de Justicia. Este informe contendrá enumeración precisa de las causas del conflicto para que precisamente ya el Tribunal de Conciliación pueda conocerlo. Y de las recomendaciones que hicieron a las partes para resolverlo, además de determinar cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron o lo mismo, y lo mismo respecto al arbitraje propuesto e insinuado. Todo eso lo van a hacer ver en ese informe del Tribunal de Conciliación. Por favor, el Tribunal de Conciliación no emite sentencia, lo que emite es un informe. Artículo 390, firma el informe. El informe de que habla el artículo anterior, o en su caso el convenio del arreglo, será firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y por el secretario. Artículo 391. Si los delegados convenieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos y pruebas y actas que se haya aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Nos vamos a buscar la sentencia colectiva, pero en esa acta precisamente van a anotar todas las cuestiones que va a servir de base para el juicio que va a conocer el Tribunal de Arbitraje. Artículo 392. Las actuaciones del Tribunal de Conciliación, una vez haya sido legalmente constituido, son siempre válidas. Acuérdense que no va a meter ningún tipo de impugnación y no pueden ser anuladas por razón de incompetencia. ¿Por qué? Porque son permanentes. Ya la Corte Suprema de Justicia ya indicó en cada tribunal cómo va a estar integrado el Tribunal de Conciliación
que es lo que estamos hablando en este momento. Igual rige en cuanto a sus resoluciones. Duración del procedimiento. Este sí quiero que alguien de ustedes me lo lea para que nos quede grabado. ¿Estás por ahí, David? ¿Quién nos apoya? David, decime, Jorge Mario. ¿Se lo leo? Sí, 393, ¿verdad? sí. En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de Trabajo y Previsión Social recibió el pliego de peticiones con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso. Bueno, acuérdense que dice, al vencer dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho de conocimiento a la Corte Suprema de Justicia. Claro, después va a venir la sanción si hay responsabilidad de algún funcionario judicial. Bueno, veamos hoy el artículo 394. Vean, jóvenes, en caso que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, ni se llegó a una conciliación, ni se llegó, señores, queremos que lo resuelvan una sentencia arbitral. No, ni se decidió absolutamente nada. Está por fracasada la conciliación. Las partes, cualquiera de las partes, patrón o trabajador, tienen 24 horas para pedir al juez de trabajo y previsión social, que es el que está conociendo, que se pronuncie sobre qué, sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga. O sea, usted no se puede ir a la huelga. Si se va a la huelga sin ese pronunciamiento, es una huelga ilegal. El auto correspondiente será dictado a reserva. ¿Por qué a reserva? Porque a causas posteriores cambien la calificación que se haga y se pronunciará que cuanto a los requisitos que se cumplieron con el 241 y 246. El 241 es exactamente que para irse a la huelga, ¿por qué el juez no puede resolver en definitiva? Primero, porque ahora vimos que él conoce en primera instancia y debe resolver en definitiva. Si es legal o ilegal una huelga, es la Sala de Trabajo y Previsión Social. Pero previo a todo eso debe de cumplirse con el 241 y 246. 241, por supuesto, si somos la clase trabajadora. Cumplir con el 239, haber agotado la conciliación, que es lo que estamos conociendo, y que la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la empresa esté apoyando el movimiento. Ese requisito para que la huelga sea declarada legal. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de 48 horas siguientes a aquellas en que la recibió. Se dieron cuenta que no resuelve el juez sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, va a resolver en definitiva la Sala de Trabajo y Previsión Social. Y luego, pues, el secretario va a hacer ver a las partes aún con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Pero vean el último párrafo. Bueno, ¿qué pasa si nosotros los trabajadores decidimos ir a la huelga sin cumplir con los requisitos? Ir a la huelga sin tener el pronunciamiento de la sala jurisdiccional, ir a la huelga sin haber cumplido con alguno de los requisitos contenidos en el 241. Entonces se vuelve una huelga ilegal. Entonces se vuelve una huelga ilegal, pero también puede ser una que nosotros decidamos sin llenar ningún procedimiento, como medida de hecha, irnos a la huelga. Señores, nosotros nos vamos a la huelga de hecho. Y ese se convierte en un problema serio. Porque el patrono normalmente va a plantear a través de los incidentes que precisamente se declare la ilegalidad de la huelga porque nosotros los trabajadores no cumplimos con los requisitos o no cumplimos ninguno de los requisitos. Entonces nos vamos por la vía de los incidentes,
Únicamente el periodo de prueba va a ser de 5 días y posteriormente pues ya se va a tener la resolución. Que si ustedes saben que es una huelga que no cumplimos con los requisitos de ley, va a ser declarada ilegal. Artículo 295. Bueno, resulta, señores, que nosotros los trabajadores tuvimos la dicha de que nos declararon legal la huelga. Entonces, el artículo 395 dice, si no hubiera arreglo y no se hubiera suscrito compromiso de ir al arbitraje, como no hubo arreglo necesario, los trabajadores, después de que nos declararon legal la huelga, tenemos 20 días para declarar la huelga calificada de legal. Ya fue calificada de legal, pero tenemos 20 días para declararla. Pero que resulta que por algún motivo no la tenemos, no hacemos uso de esos 20 días, entonces no es que perdamos el derecho del conflicto que presentamos en 377, no, todavía la ley nos permite acudir al arbitraje obligatorio. O sea, señores, si no estemos en huelga en esos 20 días, tenemos el derecho todavía de buscar una sentencia colectiva, un laudo arbitral, para que se pronuncie en relación a nuestras peticiones que hicimos de conformidad con el artículo 377. En caso de los patronos en el paro, únicamente tienen derecho a 3 días. Y el artículo 396. El artículo 396, que si entre los términos mencionados en el artículo anterior se declara la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los abogados puede pedir ahora al respectivo juez, ¿qué es lo que va a pedir? Que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia de la huelga. Vean, dos circunstancias diferentes. Se va a pedir primero si la huelga es legal o ilegal. Posteriormente, ya declararon que es legal. Entonces, ya tenemos los trabajadores que pedir que se declare sobre la justicia o la injusticia del movimiento. Y para eso debemos de cumplir el artículo 242 y 252 si somos patronos. ¿Pero qué dice el 242? Estos dos, por favor, los anota porque aquí hay algo importantísimo en esta materia que lo voy a evaluar ahorita en el segundo parcial. El artículo 142, que por tiempo no le vamos a dar lectura, pero lo voy a evaluar. Lo lee, por favor, para ahorita para el segundo parcial. Y el 252. Pero, por ejemplo, le va a hablar sobre la huelga justa. Le va a hablar sobre la huelga injusta. Y le va a hablar de algo que únicamente en el 242 está. ¿En qué momento el trabajador tiene derecho al doble salario? Hemos hablado, si ustedes quieren, el pago de horas extraordinarias, que debe ser un 50 más allá del valor de una hora ordinaria. Pero el doble salario únicamente lo vamos a encontrar en el artículo 242 y exactamente estamos hablando de una huelga que ya la declararon legal y que posiblemente ya la declararon justa. Entonces vamos a, por favor, para efecto de evaluación, me lee el 242 y por supuesto para los que los patronos pues va a ser el 252. Este pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. Para el efecto podrá pedir a las partes parte de las pruebas que consideren necesarias y si sea oportuno recaerá el dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro del término de 10 días solicitado. Todo aquello sin perjuicio de que corresponde a las partes aportar pruebas que estén pertinentes. Vean, este dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo es clave para declarar justa o injusta una huelga. Estamos hablando exactamente de la parte económica de la huelga, de la parte económica. Por esto ese dictamen técnico económico es importantísimo, porque lo que está hablando la parte del dictamen técnico económico de la empresa, porque esa determinará la justicia o injusticia del movimiento. Calificada justa una huelga o injusto el paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades contenidas en el 242 y el 252. ¿Qué debe contener la razón? Razones que la fundamenten, término dentro del cual puedan iniciarse nuevamente las labores por parte de los trabajadores, prestaciones que el patrono deberá conceder. En caso de huelga, obligación del patrono de pagar los salarios por el término que dure la huelga, y ahí es donde usted va a encontrar en el 242 el doble salario.
así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en caso de que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso C de este artículo. Los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiéndose en caso de negativa patronal acudir a la vía ejecutiva sin perjuicio de los demás derechos que este presidente le otorga a los trabajadores. Las demás que estime pertinentes y calificada de injusto una huelga o de justo un paro, el juez debe proceder, en primer caso, en la misma forma que indique el párrafo anterior, en lo que sea procedente, a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el artículo 242, último párrafo, y en el segundo caso debe autorizar expresamente al patrono para que ejercite el derecho que le concede el párrafo tercero del artículo 252, todo esto sin perjuicio de las responsabilidades penales en que se haya incurrido. Ahora sí vamos por las preguntas. ¿Alguien me estaba levantando la mano por ahí? No. Bueno. Si no hay preguntas, quisiéramos nada más tocar dos temas. Por favor, el trabajo de investigación es obligatorio. No hay opción. El examen se distribuye de la siguiente manera. 40 puntos que vale el examen están distribuidos así. 30 del examen y 10 del trabajo de investigación. Si usted no elabora el trabajo de investigación, se va a salir perjudicado con esos 10 puntos porque ya establecimos claramente con ustedes que había un trabajo de investigación. El reglamento de nuestra casa de estudios faculta al docente que en el segundo parcial puede realizar trabajos de investigación. En esa facultad y con la anuencia, por supuesto, de ustedes cuando lo platicamos, quedamos claro que vamos a dejar un trabajo de 10 puntos de investigación. Así es de que usted tiene que sí o sí elaborar ese trabajo de investigación. Por favor, hago esta aclaración porque alguien me escribió que no quiere hacer el trabajo de investigación. Pues esa será su responsabilidad. Yo no puedo hacerle un examen especial para él. No. El reglamento a mí me permite, y lo pactamos con ustedes, que habían 10 puntos de un trabajo de investigación. Si alguien no lo quiere realizar, por favor, no me culpe, porque yo no puedo hacer, por ejemplo, que Carolina me diga, mire, Lick, yo no estoy de acuerdo en selección múltiple, yo quiero falso y verdadero. Y que venga aquí Walter y me diga, mire, yo no estoy de acuerdo en eso tampoco, yo quiero pregunta directa. Viene Guilevaldo y me dice, no, Lick, yo quiero temas. Y viene Alejandro y dice, yo no quiero examen, yo lo que quiero es un trabajo de 40 puntos. Perdonen, no los puedo complacer. El reglamento es reglamento. Y con ustedes pactamos que eran 10 puntos de investigación y 30 del examen. Si usted no ejecuta el examen, ahorita lo vamos a ver, José Bravo, solo voy a terminar esta parte. Entonces, por favor, si usted no hace el examen, dígame veras, ¿en qué le perjudica a usted ese trabajo de investigación? Usted va a aprender, aparte de la cátedra que dio el licenciado Alan, va a aprender más, elaborando usted con su puño y letra un pacto. Me preocupa aquel alumno que nunca estuvo en una clase, y llega el día del examen, porque lo hemos visto en el grupo. Un día antes del examen, alguien el propio día del examen pregunta sobre qué viene la evaluación. Pero dígame, ¿qué tiempo va a tener de estudiar usted el mismo día que es el examen? Entonces yo entiendo, yo honro a aquel alumno que me dice, Lick, envíenme el material para leer. Alguien, por ejemplo, acaso usted me dijo que iba a salir unos días de comisión y que le mandaba todo el material para poder leerlo él allá. Miren qué interesante, me pareció fascinante. Le dije, si no lo puedes descargar, yo te lo envío. Pero me da tristeza aquellos que están pidiendo, o los que a veces dicen, necesito esto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que electrónicamente hay un sistema que si yo le pongo a usted doble salario, usted me lo busca en el código y ya me lo resolvió. No, yo le pedí a ustedes que juntos aprendiéramos el derecho del trabajo. No hacerle fácil una nota. No, yo necesito que usted aprenda. Si se dan cuenta, en esta sección hay 250 alumnos. Normalmente tenemos conectados 125. Hay 125 que eventualmente y hay quienes que nunca estuvieron en una clase. Entonces, el día del examen, yo no quiero que estén discutiendo, yo tengo derecho a 40 puntos, pues sí, ya se los estoy dando.
estoy diciendo que es obligatorio el trabajo. Entonces, solo, si no es el trabajo, se va a hablar sobre 30 puntos. Entonces, quiero hacer esa aclaración hoy y quiero pedirle que haga el trabajo, por favor, hágalo. Si el trabajo es una bendición para usted, no para el docente, pues a mí era más fácil hacer el examen de 40 puntos. No, yo lo hice por muchos motivos, porque tengo alumnos que siempre están en clase y por alguna circunstancia, pues no fue tan buena la nota. 2, que no le estoy regalando absolutamente nada. Ustedes con su puño de letras tienen un trabajo que si ustedes quieren es cansado, pero les prometo que todos los que lo han elaborado han aprendido cosas muy bonitas que les va a servir para la vida, como trabajadores, como estudiantes de derecho y como futuros abogados y notarios. Les va a servir para la vida. Entonces estamos proponiendo algo que les va a servir muchísimo. Así de que con esa observación, pues ya estamos listos para el día miércoles para el examen. Les deseo el mejor de los éxitos. Eso lo vamos a ver aquí. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrón al pago de los salarios correspondientes a estos días que hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones laboran en entidad, así estamos. Pusiste ahí, José Alfredo, lo del doble salario. Está en el 242. Fíjate que es interesante que mirar lo del doble salario, pues solo ahí lo vamos a encontrar. ¿Alguna otra duda o alguna observación con respecto al examen? Base, todas las preguntas son 30 de selección múltiple. De selección múltiple. Decime, Jorge. Lick, buenas noches, gusto en saludarle. Gracias. Una consulta, ¿este tema del día de hoy todavía entra dentro Sí. del segundo parcial? Sí, entramos hasta aquí, hoy terminamos. Para el final nos queda únicamente en la sentencia colectiva, la huelga y el paro y la previsión social. Y en este caso estamos hablando desde los sindicatos que hablamos del primer parcial. Lo anterior ya no lo voy a volar, sino a partir de los sindicatos hasta la clase del día de hoy. Gracias, Lick. Bueno, Jorge. Este es parte del material que ya nos compartió, ¿verdad? Sí, este sí ya le llegó. Por favor, ahí cortan, porque si te das cuenta, el material va incluido la sentencia colectiva. El Gracias, pacto Lick. sí va a entrar, ¿eh? El pacto sí que lo vieron con el Zavala. Sí, gracias. Bueno. ¿Estamos? ¿No hay más preguntas? Pues lo dejamos ahí. Desearles el mejor de los éxitos en el examen de laboral y en sus otros exámenes. Y de todo corazón espero que les vaya muy bien. Espero que muchos puedan ganar este curso con zona. No, José Alfredo, todo lo contrario, ¿viste? Hago las aclaraciones, ¿sabes por qué? No tengo otra meta más que poder bendecirles a ustedes en lo que yo más pueda. Pero a veces se incomoda un poco cuando alguien que nunca está en una clase, de veras, yo te digo, estoy de acuerdo con la revisión de exámenes, pero imagínate, alguien me escribe y yo, no la sección de ustedes, sino otra sección, edad para trabajar en Guatemala. Lo hemos repetido miles de veces. Me puso 14 años. Yo le dije, no son 15 años, son 14. Mire el artículo tal. Entonces le dije, mira, nunca has estado en una clase. Hemos hablado del convenio 138 de la OIT y el 260-2019, que es el acuerdo ministerial. Léelo. Y si no, llama al Ministerio de Trabajo y pregunta. Es que eso sí no lo sabía. Hubieron preguntas tan fáciles, yo te digo, por ejemplo, ¿cuántas veces repetimos los últimos artículos en cuanto a reformados? Hablamos que era el 327 y 328, que ves esta la parte de electrónica, creo, de las notificaciones, ya dejó de ser el 34, eso lo hablamos. Imagínate quiénes me pusieron el 271 bis, o sea, me preocupa a mí como profesor, que yo quisiera que toda la clase fuéramos ya al procesal, pues conociendo muchos, ¿va? Pero imagínate, me preocupa este alumno que nunca estuvo en una clase y cuando le pregunten a quién fue tu profesor del individual, el licenciado Vidán, a la que bárbaro, ni siquiera conocieron esto, cuando ustedes saben que llevamos el programa y les prometo que lo vamos a terminar todito. Y se dan cuenta que las clases las terminamos exactamente la hora y media que dice el reglamento y tratamos de estar en todas las clases. Así de que,
Buenísimo, Rosalinda, buenísimo, porque, pues, imagínate, si ya lo conocías, hoy lo vas a conocer mejor. Inclusive, te vas a dar cuenta que vas a decir, tal vez hay cosas que en el siguiente pacto las puede mejorar el sindicato. Eso va a ser. No lo conocía, Lick. Buenas noches. Solo tengo una duda, no sé si pueda planteársela. Dime. El pacto colectivo tiene una duración de 2 años. No sé si es así para todas las instituciones. Ese que tú tienes 2 años, ¿qué conocieron con el Alan en cuanto a la duración? Fíjese, Lick, que este pacto supuestamente venció en el 2021. Me quedó esa duda, ¿qué pasa si no hay uno nuevo? Supuestamente es el más reciente. Sigue vigente este. Aunque ya estemos en 2022. Sí, sigue vigente. Gracias, Lick. Acuérdate que ahí hay derechos adquiridos los de la clase trabajadora. Ahí no puede retroceder. Entonces quitamos ese pacto y no. A partir de ahí van a superar. Pueden nada más superar. Si no se suscribe, ese es el último pacto y ese es ley profesional, ley vigente para todos. Acuérdate que no solo los sindicalizados, para todos los trabajadores. Sigue vigente. Pero imagínate, conociste algunos detalles que tú no tenías conocimiento de ellos. Muchos con los cuales la institución no está cumpliendo. Bueno, ya sigue habiendo sindicato en la institución. Sí, supuestamente ¿cómo le diría? Se desbarató en este año, pero creo que están formando uno nuevo. Bueno, sí. Fíjate que es importante todo eso, por ejemplo, y que el sindicato con quien va a discutir el pacto colectivo es el mayoritario. 2, acuérdate que en la doctrina conocimos los sindicatos blancos, los amarillos y los rojos, ¿va? Hay muchos de los blancos que el propio patrón no los elabora. Por eso, yo te digo, increíble que hayan cosas en un pacto que no se cumplan, ¿va? Increíble. Pues si fue una lucha del sindicato, fue una lucha de la clase trabajadora, deberían de estar con la exigencia del cumplimiento. Claro. Y la denuncia de un nuevo pacto. Pero bueno, ya esas son las experiencias que enriquecen, ¿va? Lo que tuvo Rosalinda, que ya vio el pacto, ya sabe que se puede mejorar, que no se ha cumplido, pero hay cosas ahí que le benefician. El día de mañana, por ejemplo, te iba a dar un pacto que uno no conoce y dice que los estudiantes de Derecho, que hay alguna institución del sector justicia que lo dice, que para elaborar tu tesis te dan un bono, creo que de 1.500 o 2.500, que también para tu examen técnico profesional te dan 2 meses con goce de salario. Entonces son cosas que, imagínate, muchas veces estamos en la institución y no lo conocemos, porque de veras, ese pacto colectivo ahora con que todo es electrónico, deberían de subirlo y que se quede electrónico. Bueno, estamos ahí, jóvenes, por favor, hagan el trabajo, de veras, hagan el trabajo, por favor, hagan el trabajo. Son 10 puntos, hombre, 10 puntos. Miren, no quiero verlos a ustedes ahí después con 30, que llegue a zona mínima, ¿va? Y bueno, zona mínima, ¿qué equivale a zona mínima? Casi equivale a escuela de vacaciones, ¿va? Entonces comienzan en el primer parcial y miren que me faltaban, ¿qué? Me faltaban 30 y pues solo llegué a 25. No. Es donde usted tiene que hacer buenas zonas ahora en el segundo parcial, no después con un 31 usted viendo a ver cómo sucede el milagro de sacar 30 de 30, es complicadísimo. Y acuérdense que ahora por la vía que hacemos los exámenes, por lo menos a mí el sistema me califica, ¿no? Entonces es más complicado todavía. Claro, ahora yo siempre reviso los exámenes, ahora mismo pues yo sé que Dulce que nos ayuda con la asistencia, pero no estaba muy bien de salud, pero ya el día que yo tenga que dar la nota final, tengan la certeza y la seguridad que voy a revisar con ella. Ya lo hicimos el semestre pasado y vamos a estar ahora en la nota final de la gente que siempre asistió. Eso siempre lo hacemos. Bueno, pasen buenas noches, se nos fue el tiempo. Éxitos, por favor, de todo corazón. Y vamos, de 40 yo no quiero menos de 35. Carolina no puede sacar menos de 35. No, ahorita ya tengo 10 seguros. Vamos, Luisa. Luisa, vamos.
Por favor, yo creo que no saquen menos de 30 puntos. Los pueden hacer. Yo lo voy a evaluar de lo que dimos en clase. Hoy mismo. Lick, lo único sería mi letra, eso sí, no, creo que no me ayuda. No, Jorge, pero eso es lo de menos, Jorge, eso es lo de menos. Yo quiero ver ese esfuerzo, Jorge, no la letra, no, eso no. Yo quiero ver ese esfuerzo de Jorge. Eso de que... Ya, gracias a Dios, hoy lo subí antes del mediodía, Lick. Pero como le digo, sí, mi letra sí no me ayuda. Salomé, no es que sea mucho, Salomé. Acuérdate que yo siempre les insisto en determinados puntos, yo les estoy insistiendo. Hoy les insistí en varias cosas, ¿oíste? Varias cosas que ustedes tienen que ver. El doble salario, cosas que eso es extraordinario. Los tribunales de conciliación que conocieron ustedes, en qué plazo van a conocer. Vimos la legalidad y ilegalidad de la huelga. Vimos lo de las correcciones disciplinarias. Vimos cómo se le pagan los miembros del tribunal. O sea, Salomé, por favor. Hemos hecho cosas concretas, hemos dicho cosas muy concretas. Ahí estamos, jóvenes. Pasen muy buena noche, el mejor de los éxitos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, se cuidan. Gracias,